A la 1 de la madrugada, mi nuera le clavó un destornillador en el hombro a mi hijo. Él cayó al suelo de inmediato. Ella gritó: «Maldito, este es el precio que mereces». Yo, temblando, lo alcé como pude y llamé a emergencias. No pasó mucho tiempo antes de que nos viéramos de nuevo en el tribunal. Lo que ocurrió después dejó a toda la sala en silencio. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me desperté sobresaltada a la 1 de la madrugada. No fue por un ruido, sino por los ladridos roncos y constantes de Chucho, el perro, abajo en el patio. Me quedé quieta en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de escuchar. La casa estaba sumida en la oscuridad. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared en la sala, un sonido regular pero helado. De pronto, un bang resonó desde el garaje, como si alguien hubiera embestido con todas sus fuerzas la puerta metálica. Ese estruendo me hizo saltar. Tomé a toda prisa la vieja bata colgada en la esquina del cuarto. No me puse las sandalias. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío de cerámica. El segundo golpe fue aún más fuerte, acompañado por una voz pastosa. «Valeria, abre la puerta». Su voz resonaba distorsionada. Ya no era la del muchacho que solía silbar rancheras en el patio trasero. Corrí fuera del dormitorio, con el corazón desbocado y la mente en blanco. Bajé las escaleras, aferrándome al pasamanos de madera gastado por los años. Oí el chirrido del portón del garaje al ser levantado con esfuerzo. Llegué al final de las escaleras justo cuando la puerta se abría a medias. Bajo la luz amarillenta y tenue, vi a Valeria, mi nuera, de pie en su camisón, con el cabello despeinado. En su mano brillaba algo metálico, reflejando la luz de forma cortante. Entrecerré los ojos para distinguirlo, y el corazón se me detuvo al reconocerlo. Un destornillador largo. «Alejandro, estás borracho. Valeria, cierra la puerta, hija», grité con la voz rota por el pánico, corriendo hacia ellos. Pero Valeria no parecía oírme. Sus ojos estaban inyectados en sangre, el rostro deformado por la ira y el miedo. Gritó con una voz aguda que desgarró la noche: «Maldito, esto es lo que te mereces». Corrí hacia ella, extendiendo la mano para sujetar su brazo y detenerla, pero llegué un segundo tarde. Mis uñas apenas rozaron la tela delgada de su camisón. Vi cómo la punta del destornillador se clavaba directamente en el hombro derecho de Alejandro, muy cerca del cuello. No se oyó el sonido del metal atravesando la carne, pero lo sentí, como si una cuchillada me partiera el alma. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. La embriaguez se desvaneció de su rostro, dejando solo sorpresa y dolor. No gritó, solo emitió un leve gemido ahogado. Se arrodilló lentamente y luego cayó de lado. Su cuerpo pesado golpeó el suelo de cemento. La sangre comenzó a empapar su camisa blanca, gota a gota, extendiéndose como flores rojas oscuras. Valeria se quedó inmóvil. El destornillador cayó de su mano y chocó contra el suelo con un clang metálico que rompió el silencio mortal. Su cara estaba pálida, sin una gota de color, los ojos fijos en el charco de sangre que se agrandaba bajo el cuerpo inmóvil de su esposo. Sus labios temblaban. Quería decir algo, pero no pudo emitir sonido alguno. Salí de mi estupor y me arrodillé junto a Alejandro, sosteniendo su cabeza con una mano mientras con la otra presionaba la herida. La sangre caliente se me escurría entre los dedos, empapando mi palma, viscosa y aterradora. Sentí su respiración débil. Cada aliento era un hilo frágil que lo mantenía conmigo. «Llama a una ambulancia», grité a Valeria con la voz temblorosa, casi suplicante, pero ella seguía allí, paralizada, abrazándose la cabeza, los ojos fijos en la sangre. Temblando, saqué el teléfono del bolsillo de la bata. Tenía las manos cubiertas de sangre y la pantalla no respondía al tacto. Me limpié las manos en la tela blanca, dejando manchas rojas, pero no me importó. Marqué el 911. La voz me salía entrecortada cuando respondieron: «Ayuda, ayuden a mi hijo. Lo apuñalaron, en mi casa». Apenas escuchaba lo que decían al otro lado, solo repetía mi dirección una y otra vez, como una oración.
Después llamé a la policía. En ese momento no podía pensar con claridad. Solo sabía que todo se había salido de control. Hay un crimen en mi casa, logré decir antes de que la garganta se me cerrara y no pudiera hablar más. Volví la vista hacia Valeria. Estaba desplomada en el suelo del garaje, con las manos en la cabeza, sollozando con fuerza. Sus gemidos desgarraban el aire. A lo lejos sonó la sirena de una ambulancia, acercándose cada vez más, rompiendo la quietud nocturna del vecindario. Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron nuestros rostros, el mío cubierto de sangre y lágrimas, el de Valeria pálido como la cera y el de Alejandro inmóvil, bañado en dolor y silencio. 10 minutos después, yo ya estaba sentada en una banca de plástico helada en la sala de urgencias del Hospital Santa María. El olor a desinfectante me quemaba la nariz, mezclado con el moho de las paredes viejas. A unos pasos de mí, en un rincón de la sala, 2 policías tomaban declaración a Valeria. El mayor, de cabello canoso y rostro curtido, se presentó como Ramírez. La otra era una oficial joven, de cuerpo menudo pero mirada aguda, que escribía algo en una libreta. Valeria estaba frente a ellos. Los hombros delgados le temblaban su cabello estaba despeinado, pegado a la frente. Aún vestía el pijama fino de anoche, ahora sucio de polvo y con algunas manchas secas de sangre. Su voz, débil y entrecortada, rompía el silencio del lugar. Él estaba borracho, me golpeó, yo solo quería que se detuviera. Tenía mucho miedo. Cada palabra suya era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Quise levantarme, gritarle que yo lo había visto todo, que la vi tomar el destornillador, que la vi apuñalar a Alejandro sin vacilar. Pero cuando abrí la boca, el oficial Ramírez me miró con una frialdad que me paralizó, como si me ordenara quedarme quieta. Me mordí los labios, tratando de contener la rabia que hervía dentro de mí. No entendía por qué estaba tan furiosa. ¿Era porque Valeria había herido a mi hijo? ¿O porque, en el fondo, sabía que la historia no era tan simple como lo que había presenciado? La joven oficial le pidió a Valeria que se pusiera de pie. Con cuidado, levantó la manga del pijama de la chica, dejando al descubierto su brazo delgado. Bajo la luz blanca del hospital, apareció una marca morada en su muñeca, como si unos dedos invisibles siguieran apretándola. Contuve el aliento. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Tiene alguna otra herida?, preguntó la oficial con voz suave pero firme. Valeria negó con la cabeza, aunque vaciló. Su mano temblorosa tocó su mejilla, medio oculta tras el cabello despeinado. La oficial, con delicadeza, apartó el mechón. 5 marcas rojas, una bofetada. Sentí que la garganta se me cerraba, como si alguien me apretara el cuello. No había visto esas heridas. Anoche, en medio del caos, solo había visto el destornillador, solo había escuchado el grito de Alejandro. Pero esos moretones, esas huellas, contaban otra historia, una que no quería aceptar. La rabia dentro de mí empezó a desmoronarse, como una pared vieja carcomida por el tiempo. Miré a Valeria, buscando en sus ojos algún rastro de odio, de maldad, algo que justificara lo que creía de ella. Pero lo único que vi fueron unos ojos hinchados, llenos de miedo y desesperación. No me miró. Bajó la cabeza, los hombros temblando como los de una niña perdida. Una enfermera salió de la sala de operaciones, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Usted es Sofía, la madre del paciente Alejandro Rivera? Me puse de pie de golpe, casi cayéndome por lo débil que me sentía. Corrí hacia ella, el corazón me latía con fuerza, sin saber si temía o esperaba lo que iba a oír. El oficial Ramírez me siguió en silencio, como una sombra. «Ha perdido bastante sangre», dijo la enfermera, con voz serena pero cargada de gravedad. «Pero, por suerte, la herida no alcanzó la aorta. Ya terminamos la cirugía. Está fuera de peligro, aunque debe quedarse en cuidados intensivos unos días». Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mi cuerpo entero se aflojó como si escapara de una pesadilla. «Podrá verlo un momento cuando lo trasladen», murmuró,
Pero tenemos que llevar a la señora Valeria a la comisaría para tomarle declaración formal. Miré por encima de su hombro y vi a la joven oficial esposando a Valeria. El chasquido metálico de las esposas sonó seco, como un golpe dentro de mí. Valeria no se resistió. Bajó la cabeza y dejó que la llevaran. Cuando pasó junto a mí, levantó la vista por un instante. En sus ojos no había odio ni excusas, solo una tristeza profunda, una súplica muda. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero no salió sonido alguno. Agachó la cabeza y siguió caminando. Su figura pequeña se perdió tras la puerta. La puerta se cerró, dejando un silencio pesado. El pasillo del hospital se volvió opresivo. Me dejé caer en la banca, con la cabeza entre las manos. Miré mis dedos. Bajo las uñas aún quedaban restos secos de sangre, ya oscurecidos, como un recordatorio del horror de anoche. Intenté frotarlos, pero las manchas parecían haberse incrustado en mi piel, en mi mente. Una sola pregunta giraba sin cesar en mi cabeza. ¿Qué fue lo que realmente pasó en el garaje antes de que yo bajara? Una enfermera empujó un carrito con la merienda. El sonido de las ruedas chirriaba sobre el piso. Me ofreció un vaso de atole caliente y un trozo de pan dulce. El aroma a canela y vainilla del atole me dejó paralizada por un momento. En un instante, ese olor me llevó de regreso a aquellos días que ahora parecen pertenecer a otra vida, una vida en la que creí que mi familia sería feliz para siempre. Recuerdo aquella mañana de domingo. El sol cubría el patio trasero de mi casa como una manta dorada y cálida. Yo estaba junto al enrejado de bugambilias, mirando a Alejandro mientras intentaba arreglar algo con unas pinzas, silbando una vieja ranchera que su padre, mi difunto esposo, solía amar. Su silbido sonaba tan claro, tan alegre, que parecía borrar todas las penas del mundo bajo la luz del sol. «Mamá, esta enredadera se va a caer pronto», dijo Alejandro riendo, con el sudor brillando en su frente. «La voy a reforzar, para que pueda presumirla con las vecinas». Solté una carcajada, llena de orgullo por mi hijo, un hombre trabajador, siempre dispuesto a hacerme sonreír. Valeria salió. Su frente estaba perlada de sudor, pero su sonrisa brillaba como la luz del día. «Descansen un poco, hace demasiado calor», dijo con una voz clara y llena de vida. Nos sentamos bajo la sombra del viejo nogal, escuchando el canto de los pájaros y el pregón del vendedor de pan que pasaba por la calle. Alejandro extendió sobre la mesa los planos de Construcciones Rivera y, entusiasmado, nos mostró las aulas que estaba construyendo para una aldea en las afueras. «Mira, mamá, con ventanas grandes así, los niños podrán estudiar con luz natural». El orgullo relucía en sus ojos, y en esa mirada sentí que todo mi mundo se iluminaba. Valeria puso su mano sobre el hombro de su esposo, mirándolo con ternura. «Lo lograrás, confío en ti». Yo los observé en silencio, agradeciendo en mi interior a la Virgen de Guadalupe por haberme dado una familia completa. En ese momento, creí que nada podría romper aquella felicidad. Pero luego, ese recuerdo se desvaneció, como una pintura que la lluvia borra poco a poco. Recuerdo una tarde lluviosa, meses después. Los truenos retumbaban y el agua caía en torrentes frente al portón. Alejandro regresó empapado de pies a cabeza, el rostro pálido, sin una gota de color. No me miró, no dijo nada. Solo subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación de un golpe seco. Ese sonido retumbó en toda la casa como un martillazo. Me quedé al pie de la escalera, aferrada al pasamanos, queriendo tocar la puerta para preguntarle qué pasaba, pero mis piernas no Tenía miedo de que al abrir esa puerta me enfrentara a una verdad para la que no estaba preparada. Esa noche escuché a Valeria llorar al teléfono. Su voz temblaba mientras hablaba con alguien. Me quedé afuera de la cocina, intentando oír sin ser descubierta. Alcancé a distinguir solo unas palabras: fraude, todo, los socios desaparecieron. No entendí del todo, pero mi corazón se hundió. Sabía que algo terrible había ocurrido y que estaba arrastrando a mi familia al abismo. Los días siguientes fueron un infierno. Empezaron a llegar desconocidos al portón, golpeando con fuerza y exigiendo dinero con voces amenazantes.
Una mañana desperté y vi que la camioneta de Alejandro había desaparecido, remolcada durante la noche. El letrero de Construcciones Rivera, el orgullo de mi hijo, fue arrancado por él mismo en un arranque de rabia y arrojado al suelo del patio como un pedazo de basura. Me quedé mirando el letrero caído sobre la hierba, con el alma hecha trizas. Quise recogerlo, limpiarlo y volver a colgarlo, pero sabía que eso no cambiaría nada. Alejandro comenzó a transformarse, poco a poco, como un cuadro que pierde su color. Ya no se afeitaba, la barba le crecía desordenada sobre el rostro que antes irradiaba vida. Su ropa estaba arrugada, con olor a tequila. Pasaba los días sentado en el viejo sillón de la sala, con la vista fija en la televisión sin realmente mirar. A su lado siempre había una botella de tequila. Yo lo observaba con el corazón apretado, pero cada vez que intentaba hablarle, él me apartaba con una voz herida. ¿Qué sabes tú, mamá? No me tengas lástima. El último recuerdo de esa etapa fue cuando vertí la mitad de su botella de tequila por el fregadero. Lo hice en un momento de desesperación, esperando que sin el alcohol, Alejandro volvería a ser el de antes. Pero cuando se dio cuenta, no me gritó ni discutió. Solo me miró con unos ojos vacíos, fríos, como si ya no fuera su madre, sino una extraña que se entrometía en su vida. Luego salió de la casa y poco después volvió con otra botella. Los ahorros de la familia se agotaron poco a poco, como el agua que se escurre entre los dedos. Una mañana, al abrir la puerta para recoger el correo, encontré pegado un papel amarillo en la madera vieja. Un aviso de corte por falta de pago de la luz. Los números rojos en la hoja parecían una advertencia, recordándome que si no hacía algo, pronto esa casa quedaría a oscuras. Me quedé allí, con el papel en la mano, el corazón pesado. Ya tenía 62 años. Pensé que podía descansar, dejarle todo a Alejandro y Valeria. Pero ahora no me quedaba otra opción. Me puse la blusa más bonita que me quedaba en el armario, una de color azul que mi esposo solía decir que me hacía ver más joven. Me até el cabello con cuidado, me miré al espejo e intenté sonreír para ocultar la vergüenza que crecía dentro de mí. Luego salí de casa y caminé hasta el restaurante El Sazón de Doña Elvira, al final de la calle. Doña Elvira, con su cabello blanco y su sonrisa amable, conocía a mi familia desde que Alejandro era niño. Me quedé frente al mostrador, respiré hondo y tragué mi orgullo antes de decir: Elvira, ¿tienes algún trabajo para mí? Cualquier cosa está bien. Ella me miró con compasión, como si quisiera decir algo, pero solo asintió. Necesito a alguien que limpie y lave los platos en el turno de la noche. Sofía, si puedes soportarlo, empieza hoy mismo. Asentí de inmediato, sin darme tiempo a dudar. Gracias, susurré con voz ronca. Al salir del local, yo, Sofía Rivera, quien alguna vez se sintió orgullosa de su familia, ahora debía lavar platos para otros con tal de mantener mi casa en pie. La primera noche de trabajo llegué a casa con la espalda adolorida, como si cada vértebra gritara de cansancio. Mis manos ardían, enrojecidas por los productos de limpieza, las uñas rotas de tanto fregar montones de platos sucios. Entré a la cocina para servirme un vaso de agua y vi a Valeria sentada allí, sola en la oscuridad. No había encendido la luz, solo permanecía quieta, su silueta delgada recortada en la pared. Mamá, no tiene que hacer eso. Me quedé inmóvil, con el vaso aún en la mano, sintiendo cómo sus palabras tocaban una herida que había intentado esconder. Tenemos que seguir adelante, hija, respondí con voz serena pero pesada. Valeria no contestó, solo bajó la cabeza, su cabello cubriéndole el rostro. Quise acercarme, abrazarla, pero mis piernas no se movieron. Temía que, si la tocaba, las dos nos derrumbáramos. Los días siguientes, el ambiente en casa se volvió cada vez más tenso.
Las discusiones entre Alejandro y Valeria se convirtieron en parte de la rutina, como el sonido constante de la lluvia en las tardes. Yo solía esconderme en mi habitación, subiendo el volumen del radio, pero las palabras duras se filtraban por las paredes delgadas. Una noche, escuché a Valeria gritar, su voz quebrada por la rabia. «Mírate, ¿todavía te consideras un hombre o solo un cuerpo vacío que sabe beber? Mira a tu madre. Es una anciana, con las manos arrugadas e hinchadas por limpiar baños ajenos. ¿No te da vergüenza? Al menos podrías tener compasión por ella». Me senté en la cama, abrazando el radio, con las lágrimas cayendo en silencio. Las palabras de Valeria fueron como una cuchilla, no porque estuvieran equivocadas, sino porque eran la verdad que yo no quería enfrentar. Alejandro no respondió. Solo se oyeron botellas chocando, como si buscara otra de tequila para ahogarse. Quise salir corriendo, gritarles a los dos, pero me quedé quieta, dejando que el silencio me envolviera. A la mañana siguiente, cuando abrí el bolso del mercado, vi unos billetes de 200 pesos cuidadosamente doblados en el fondo. Estaban ordenados con esmero, como una disculpa muda. Sabía que eran de Valeria. Quise devolvérselos, decirle que no los necesitaba, que yo podía arreglármelas sola. Pero cuando salí, ella ya se había ido al trabajo. Sostuve los billetes con fuerza, con el corazón encogido. Quise llorar, no por el dinero, sino porque sabía que Valeria estaba tratando de sostener todo lo que Alejandro y yo no podíamos. Eso se repitió varias veces. A veces encontraba dinero escondido en el frasco del azúcar, billetes pequeños doblados con cuidado como un secreto. Otras veces, entre las páginas de los libros de cocina que solía leer, como si Valeria quisiera que los descubriera por casualidad. Cada vez que eso ocurría, sentía una mezcla de gratitud y vergüenza. Quería decirle que no era necesario, que no lo merecía, pero nunca tuve el valor. Una vez, me resfrié gravemente después de limpiar bajo la lluvia en el restaurante. Me quedé en cama, con fiebre y mareos. Valeria entró con un tazón de sopa de pollo caliente y unas medicinas. El olor a cebolla y cilantro me recordó los días en que cocinábamos. Le tomé la mano, delgada y fría. Quise decirle que tuviera paciencia, que le diera tiempo a Alejandro, pero antes de que pudiera hablar, ella retiró su mano y salió del cuarto. La puerta se cerró, dejándome sola con la sopa humeante y un dolor sin nombre. Miré los billetes arrugados en mi mano y entendí que no eran solo dinero. Eran el silencio de Valeria, su manera de evitar que la familia se desmoronara. Y también eran mi silencio, al aceptarlos sin atreverme a preguntar por qué. En la sala de espera del hospital, la luz del amanecer entraba por la ventana, débil pero suficiente para hacerme entrecerrar los ojos. De pronto comprendí que la tragedia de anoche no fue una tormenta inesperada. Fue el resultado de las pequeñas grietas que vi, pero nunca reparé, de las palabras que no se dijeron y de los pesos que tanto Valeria como yo usamos para cubrir el dolor. El teléfono en mi bolsillo vibró, interrumpiendo mis pensamientos dispersos. La voz del oficial Ramírez sonó al otro lado de la línea, grave y constante. «Señora Sofía, Alejandro ha recuperado completamente la conciencia. Puede ir a visitarlo. La policía ya terminó de revisar la escena. Puede volver a casa a recoger algunas pertenencias para él». Asentí. Cuando el coche dobló hacia el callejón que llevaba a mi casa, vi a varios vecinos reunidos frente al portón, murmurando. Callaron al verme, evitando mi mirada, como si yo fuera un fantasma saliendo de la pesadilla de anoche. La puerta del garaje seguía sellada con la cinta amarilla de la policía, brillando bajo el sol como una herida que aún no cicatrizaba. Cerré el puño, tratando de controlar la respiración, y abrí la puerta principal con la llave. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Ya no se oía el silbido de Alejandro ni las risas de Valeria en la cocina. Todo seguía igual que la noche anterior. El viejo sillón donde Alejandro solía sentarse, la taza de café a medio tomar sobre la mesa, las sandalias de Valeria tiradas en un rincón. Pero ya no quedaba el calor de la vida. El perro, Chucho, salió corriendo hacia mí. Se enroscó entre mis piernas y gimió,
como si intentara consolarme. Me arrodillé, acariciando su cabeza, con un nudo en la garganta. «Solo quedamos tú y yo, ¿verdad, Chucho?», susurré, y él lamió mi mano como si asintiera. Subí a la habitación de Alejandro, concentrándome en lo que debía hacer. Saqué del armario una muda de ropa limpia, una camisa azul que le gustaba, unos jeans que aún olían a suavizante. Busqué su cepillo de dientes, un tubo nuevo de pasta y una toalla suave. Al pasar frente al baño, me detuve. Su crema de afeitar seguía abierta, junto al lavabo, junto a una cuchilla mellada. Sentí una punzada en el pecho, como si tocara un recuerdo roto. Recordé las mañanas en que él se afeitaba ahí, sonriendo mientras me contaba sus proyectos. Ahora todo era solo ruinas. Bajé las escaleras, dispuesta a irme, pero mi mirada se detuvo en la ventana que daba al garaje. En una esquina, cerca del techo, había un pequeño punto negro, inmóvil, observándome. La cámara de seguridad. Me quedé helada, el corazón golpeando con fuerza. La había olvidado. Años atrás, cuando aún tenía la panadería en casa, instalé esa cámara para vigilar el horno y el mostrador de noche. Cuando cerré el negocio, nunca la quité y seguía grabando, subiendo los videos automáticamente a un servicio en la nube que aún pagaba cada año. Una corriente de adrenalina recorría hacia el rincón del salón, donde estaba el viejo ordenador cubierto de polvo. Lo encendí. El ventilador zumbó con un sonido áspero, como una advertencia. La pantalla se iluminó lentamente, como si también dudara en revelar la verdad. Tras varios intentos y un corazón desbocado, recordé la contraseña. Por fin accedí al almacenamiento. Aparecieron decenas de archivos de video, organizados por fecha y hora, fríos e impersonales. Con manos temblorosas, deslicé la barra hasta la carpeta del 15 de agosto. El archivo de la 1 y 2 de la mañana estaba allí, como una bomba a punto de estallar. Hice clic. La pantalla mostró imágenes en blanco y negro, algo granuladas pero nítidas. El sonido era claro, como si resonara junto a mí. Escuché el coche de Alejandro detenerse en la calle, el portazo. Luego sus pasos tambaleantes acercándose al garaje y un golpe fuerte, ¡bam!, que me hizo estremecer, aunque ya sabía lo que iba a pasar. La puerta del garaje se levantó chirriando. Valeria apareció en la imagen, con un pijama delgado, las manos vacías. Empujó con fuerza el pecho de Alejandro, su voz temblorosa pero firme. «Vete, no vuelvas aquí». Vi la desesperación en cada movimiento suyo, como si intentara protegerse de una tormenta. Alejandro, con el rostro deformado por el alcohol y el orgullo herido, rugió. Alzó la mano, y el sonido de una bofetada retumbó en el aire, seco y cortante como un cuchillo. Contuve la respiración, sintiendo cómo el corazón se me encogía. La cabeza de Valeria se echó hacia atrás, su cuerpo perdió el equilibrio y cayó, golpeándose con fuerza contra la caja de herramientas metálica que Alejandro solía dejar en la esquina del garaje. La caja se volcó, y destornilladores, llaves inglesas y martillos rodaron por el suelo de cemento, produciendo un estrépito caótico, como el eco de mi familia. Y apuñaló. Todo ocurrió en 2 segundos. El golpe alcanzó el hombro de Alejandro, justo cuando él ya se había detenido.
Cuando ya no representaba una amenaza directa, vi mi silueta entrar en el cuadro desde las escaleras, gritando desesperada. Luego el video terminó, y la pantalla volvió a quedar completamente negra. Me quedé inmóvil frente al computador, con la mano sobre el ratón, sin atreverme a moverme. La verdad no me liberaba, me encadenaba. Mi hijo, Alejandro, había sido quien comenzó todo, con esa bofetada brutal. Mi nuera, Valeria, fue quien lo terminó, con una puñalada que ya no era necesaria. Los dos estaban equivocados, los dos eran víctimas de las heridas que llevaban dentro. Y yo, la madre, la única que había presenciado todo a través de esa pantalla, ahora tenía en mis manos la prueba que podía decidir el destino de ambos. Apagué el computador. La pantalla oscura parecía haber devorado la verdad que acababa de ver. No sé cuánto tiempo permanecí allí, tal vez hasta que la primera luz del amanecer se filtró por la rendija de la puerta. Chucho, el perro, yacía a mis pies, gimiendo suavemente, como si también sintiera el dolor que me estaba ahogando. Le acaricié la cabeza y susurré: «Tú también estás cansado, ¿verdad?». A la mañana siguiente regresé al hospital, con las piernas pesadas como si llevaran plomo. Alejandro había sido trasladado a una habitación normal. Entré y lo vi acostado en la cama, el hombro envuelto en vendas blancas, el rostro pálido, los ojos hundidos. Al verme, giró la cara y murmuró: «Mamá». Solo una palabra, pero bastó para hacerme un nudo en el corazón. Quise correr a abrazarlo, decirle que todo estaría bien, como hacía cuando era niño, y una raspadura en la rodilla bastaba para hacerlo. Me senté junto a la cama, saqué de mi bolso un cuchillo pequeño y una manzana. Comencé a pelarla lentamente, como si ese gesto pudiera alargar el tiempo, retrasar los pensamientos que me desgarraban por dentro. Alejandro me miraba con culpa, pero no dijo nada más. Permanecimos en silencio. Solo se escuchaba el raspar del cuchillo contra la cáscara y su respiración débil. El amor de madre gritaba dentro de mí, empujándome a borrar ese video, a olvidarlo, como si nunca hubiera existido. Alejandro ya había pagado con una herida que casi le cuesta la vida. Había perdido la empresa, el orgullo y asimismo en el alcohol. ¿Podía permitir que también perdiera la libertad? Pero entonces, la imagen del moretón en la muñeca de Valeria apareció en mi mente, tan clara como si estuviera grabada. La marca roja de la bofetada en su mejilla, la mirada desesperada cuando la esposaron, me atormentaban tanto como la imagen de Alejandro desplomándose en el suelo del garaje. Pensé en Valeria, en los billetes que dejaba a escondidas, en la sopa de pollo caliente que me llevó cuando estuve enferma. Ella también era mi hija, no por sangre, sino por los años que habíamos compartido bajo el mismo techo. ¿Cómo podía elegir entre mis dos hijos? Esa noche no volví a casa. No soportaba la idea de regresar a una casa vacía, donde la sangre de Alejandro aún manchaba el cemento. Caminé hasta la iglesia cerca del hospital, a la que solía ir los domingos. La pesada puerta Dentro, el templo estaba desierto, iluminado solo por las velas que titilaban ante la figura de Jesús en la cruz. Me senté en un banco de madera gastado, sintiendo el frío que se filtraba a través de mi abrigo. No recé, no murmuré plegarias como otras veces. Solo me quedé allí, mirando el rostro doliente de Cristo, buscando un poco de paz dentro de mí. Recordé las palabras de doña Elvira, la dueña del comedor, cuando una vez le conté los problemas de mi familia. Sofía, hacer lo correcto no siempre es hacerlo fácil. Aquella frase, simple pero punzante, resonaba ahora en mi cabeza. Pensé en las veces que había criticado a las madres que defendía, pero ahora, frente a esta decisión, entendí que no era tan sencillo como creía. El amor por Alejandro, el dolor de ver a Valeria esposada, ambos me desgarraban, me hacían querer huir de todo. Me senté en la iglesia hasta que amaneció,
Los primeros rayos del sol se filtraron por los vitrales, proyectando manchas de luz brillante sobre el suelo de piedra. Cuando salí, ya había tomado una decisión. Sentía el corazón pesado, como si cargara el mundo entero, pero mi conciencia estaba en paz. Sabía que no podía seguir callando, que no podía permitir que la verdad quedara enterrada en un disco en la nube. No llamé al abogado, ni intenté ocultar nada. En su lugar, caminé hasta la oficina de un notario en el centro de Oaxaca. Era un hombre mayor, de lentes gruesos y voz pausada. Le pedí que hiciera una copia del archivo de video en una memoria USB y luego sellara tanto el USB como mi computadora portátil con su firma y su sello oficial. ¿Está segura, señora Sofía?, me preguntó, mirándome con cautela. Asentí, con voz firme. Necesito asegurarme de que no sea alterado. Quería que la verdad quedara protegida, que no pudiera ser manipulada ni negada. Al salir de la notaría, me quedé parada en medio de la calle ruidosa, con la mano apretando la pequeña memoria en el bolsillo del abrigo. Saqué el teléfono, respiré hondo y llamé al oficial Ramírez. Señor Ramírez, dije con voz serena, como si leyera una declaración. Soy Sofía Rivera. Tengo pruebas relacionadas con el caso de mi hijo. Del otro lado hubo silencio durante unos segundos, tan largos que pensé que había colgado. Luego habló, con voz grave. ¿Está segura, señora Rivera? Miré por la ventana, observando a la gente apurada, los autobuses ruidosos. La vida seguía, aunque mi familia se hubiera desmoronado. Estoy segura, respondí. Solo quiero que se esclarezca la verdad. Al colgar, sentí una lágrima caliente recorrerme la mejilla. No era de tristeza, sino de aceptación. Había elegido la verdad, aunque el precio fuera la destrucción de mi familia. El día del juicio, el cielo de Oaxaca estaba... Me temblaban las manos al recogerme el cabello, y tuve que respirar profundamente para no derrumbarme. La sala del tribunal era pequeña y sofocante. El olor a madera vieja mezclado con papeles húmedos me hizo difícil respirar. En la pared del frente colgaba una gran cruz, observándonos a todos, silenciosa, pero juzgadora. Me senté en la primera fila destinada a los testigos, sintiendo las voces bajas detrás de mí, las miradas curiosas de extraños que querían saber más sobre la tragedia de mi familia. Bajé la cabeza, intentando hacerme pequeña, pero cada murmullo era como una aguja clavada. Mi hijo había adelgazado mucho, su rostro se veía demacrado y el traje prestado le quedaba grande. La cicatriz en su hombro, aunque cubierta por la camisa, dejaba entrever un enrojecimiento que parecía recordarle aquella noche terrible. Evitaba mirarme, con la vista fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa, incapaz de enfrentar a su madre. Valeria estaba en el banco de los acusados, no muy lejos de
que él retrocedió. ¿No lo vio? Valeria negó con la cabeza, las lágrimas corriendo sin control. No. Quise correr hacia ella, abrazarla, decirle que entendía, que no la culpaba, pero me quedé allí, inmóvil, como una espectadora dentro de mi propia tragedia. Llegó el turno de Alejandro. Se levantó y caminó cojeando hasta el estrado, cada paso arrastrando un peso invisible. Miró al suelo, con voz ronca. Yo estuve mal, estaba borracho, la abofeteé. Dejé que el fracaso me convirtiera en un monstruo, pero juro que no quise hacerle más daño. Su voz se quebró, como si lo torturaran sus propios actos. Lo miré, y el alma se me desgarró. Quería creerle, quería pensar que no fue intencional, pero el video mostraba la verdad. Una verdad que ni él ni yo podíamos negar. Finalmente respiré hondo, me apoyé en el respaldo del asiento para ponerme de pie. Me temblaban las piernas, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Cuando subí al estrado, miré a Alejandro. Él me observaba con ojos suplicantes, como pidiéndome que dijera algo para salvarlo. Volví la vista hacia Valeria, que mantenía la cabeza baja, con una expresión resignada, como si ya hubiera aceptado cualquier destino. Sabía que mis palabras decidirían todo, que definirían el futuro de los dos seres que más amaba. Me quedé de pie, con las manos aferradas al barandal de madera desgastada. No me atreví a mirar a los ojos a nadie, ni al abogado ni al fiscal. En cambio, sus ojos eran un punto de apoyo que me dio el valor que aún me quedaba. El abogado de Alejandro, con un traje gris gastado, se levantó y preguntó con voz grave y medida: «Señora Rivera, ¿quiere a su hijo?». Una pregunta sencilla, pero que me atravesó el corazón. Inhalé profundamente, tratando de mantener la voz firme. «Sí», respondí, «lo quiero mucho». Era la verdad. No importaba lo que Alejandro hubiera hecho o en qué se hubiera convertido. Seguía siendo el hijo que tuve en mis brazos, al que arrullé cada noche, al que vi crecer lleno de sueños. El abogado asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Luego continuó, con tono más suave, llevándome hacia una trampa sutil. ¿Cree usted que Alejandro es una buena persona, que solo cometió un error por las circunstancias? Toda la sala contuvo el aliento, esperando mi respuesta. Miré a Alejandro. Levantó la cabeza y en sus ojos brilló una chispa de esperanza, débil, como la de un niño que ruega a su madre que lo salve de una pesadilla. Guardé silencio un segundo que pareció eterno. Sabía que mi respuesta cambiaría todo. Respiré hondo y hablé, no solo al abogado, sino a todos los presentes, incluso a mí misma. Su señoría, no estoy aquí para decir que mi hijo es bueno ni que mi nuera es mala. Mi voz resonó clara, aunque cargada de emoción. Mi hijo se equivocó, dije, con voz temblorosa pero firme. Se equivocó al dejar que el orgullo lo destruyera. Se equivocó al esconderse detrás del alcohol, y cometió un pecado imperdonable al levantar la mano contra la mujer que juró proteger a Alejandro. Bajó la cabeza. Sus hombros temblaron como si mis palabras lo despertaran de una pesadilla. Sus ojos se enrojecieron, pero no lloró. Solo se quedó allí, inmóvil, como una estatua agrietada. Me giré hacia Valeria. Ella seguía con la cabeza agachada, las manos entrelazadas sobre las piernas, el vestido color crema arrugado bajo la luz tenue de la sala del tribunal. Valeria también se equivocó, continué. Mi voz se suavizó, aunque no pude ocultar. Esa puñalada, aunque nacida del miedo, sigue siendo un acto de violencia cuando el peligro directo ya no existía. Valeria sollozó, un sonido apenas audible, pero suficiente para hacerme un nudo en el pecho. Quise acercarme, tomarle la mano, pero el estrado del testigo me lo impidió, como una barrera invisible. Finalmente, miré directamente al juez, sintiendo que me enfrentaba a mi propia conciencia. Y yo, dije, la voz quebrada, yo también me equivoqué. Aquellas palabras sonaron como una confesión, desnuda y dolorosa. Soy la madre, la adulta de la casa, pero guardé silencio. Vi las grietas en mi familia y no las intenté reparar. Escuché las discusiones de Alejandro y Valeria,
pero subí el volumen del radio para no oírlas. Acepté el dinero que Valeria me daba a escondidas, creyendo que así calmaba mi culpa, como si esas monedas pudieran ocultar el dolor que los tres cargábamos. Vi cómo mi familia se desmoronaba poco a poco, y no hice nada. Me detuve. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. La sala estaba en silencio. Solo se oía la lluvia golpear las ventanas y los sollozos de Valeria. Me volví hacia ella. Aunque entre nosotras había toda una sala, quería que me escuchara. «Lo siento, Valeria», dije con la voz rota, en nombre de Alejandro y en nombre de mi propia cobardía. «No te protegí, no los protegí a ninguno de los dos. Pido al tribunal que sea justo, que no cargue toda la culpa sobre ella, pero que tampoco... Ambos son víctimas, y ambos también culpables». Me quedé allí, sintiendo que toda mi fuerza se había ido. El abogado de Alejandro abrió la boca, como queriendo decir algo, pero luego guardó silencio, como si entendiera que ya no quedaba nada por añadir. El fiscal, con su espeso bigote, solo tomaba notas. Su mirada ya no era tan fría como antes. El juez me miró y asintió levemente, como reconociendo que había dicho la verdad. Bajé del estrado, con las piernas pesadas como plomo. No miré ni a Alejandro ni a Valeria. No pude enfrentar sus ojos. Regresé a mi asiento. Me envolví en mi chal y sentí el frío de la sala penetrar mi piel. En ese momento ya no sentía miedo. Había dicho mi verdad, no para defender a nadie ni para acusar, sino porque no quería seguir viviendo en silencio. No quería que las heridas de mi familia siguieran sangrando. La lluvia afuera parecía más fuerte, como si cantara una canción triste por lo que habíamos perdido. Alcé la vista hacia el crucifijo en la pared. Los ojos de Jesús parecían mirarme, no con juicio, sino con compasión. Sabía que el juicio continuaría, que habría una sentencia, y que mi familia nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo había hecho lo correcto, por doloroso que fuera. Una semana después del juicio, el cielo de Oaxaca seguía gris, pero la lluvia había cesado. Solo quedaban gotas brillando en las hojas de los árboles. Entré en la sala. Mi blusa negra se había vuelto parte de mí, como una armadura que ocultaba un corazón sangrante. El ambiente ya no era tenso, pero la hostilidad se había transformado en una tristeza resignada, como si todos supiéramos que nada
como si temiera enfrentarse a mí. Lo miré. Vi las nuevas arrugas en su rostro que alguna vez fue radiante. Los ojos que antes brillaban de orgullo y ahora solo mostraban arrepentimiento. Puse mi mano en su hombro. Le di unas palmaditas suaves y traté de mantener mi voz firme. Empieza de nuevo, hijo. Haz lo correcto. Asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no dijo nada más. Me di la vuelta y lo dejé con su propio dolor. Caminé hacia Valeria. Se giró al oírme, sus ojos aún hinchados, pero ya sin la desesperación de antes. Gracias, mamá, dijo en voz baja, temblorosa pero sincera. La miré, recordando a la joven que alguna vez llevaba limonada al patio, que reía bajo las bugambilias. Cuídate, respondí con... Entre nosotras había una herida demasiado profunda para cerrarse con un abrazo. Pero en ese instante sentí una comprensión silenciosa, como si ambas supiéramos que, aunque ya no éramos familia, compartíamos un mismo dolor. Semanas después, los papeles de divorcio de Alejandro y Valeria se completaron. Alejandro empacó sus cosas, dejando una habitación vacía con unas pocas cajas en una esquina. Me dijo que se iría a Ciudad de México, que buscaría un nuevo trabajo y empezaría una nueva vida. Lo intentaré, mamá, dijo con voz ronca antes de salir de casa con una vieja maleta. Me quedé en la puerta mirando cómo su silueta dejó una nota pequeña, con una sola frase. Gracias por todo, mamá. La tomé, la leí una y otra vez, pero no encontré palabras para responder. Solo supe que, al igual que Alejandro, ella también intentaba curar sus heridas. Regresé a la casa vacía. Entré en la habitación de Alejandro y Valeria, donde alguna vez resonaban risas, donde habían compartido tantos sueños. Las sábanas aún conservaban las arrugas de la última noche que durmieron allí. Sobre el tocador, un pasador de Valeria brillaba solitario bajo la luz. Me senté al borde de la cama, y una ola de soledad me envolvió como un mar furioso. Puse las fotos de su boda en una caja de madera, sin atreverme a mirarlas mucho tiempo, temiendo no soportarlo. Mientras limpiaba el garaje, la policía me había devuelto los objetos del lugar del incidente. Entre ellos estaba el destornillador, envuelto en una bolsa sellada. Me puse guantes y lo saqué con cuidado. La sangre había sido limpiada, pero aún sentí su frialdad espeluznante, como si conservara los recuerdos de aquella noche. No lo tiré. Lo llevé al grifo del patio y lo lavé a fondo, dejando que el agua arrastrara los restos del desastre. Lo sequé y lo guardé en una caja de madera que pertenecía a mi esposo. La coloqué en el compartimento más bajo del armario de la cocina, el que casi nunca abría, como una forma de encerrar el pasado. Un año después, la luz de la mañana inundaba mi cocina, cubriendo todo con un brillo dorado y cálido. Ya no era solo el lugar donde cocinaba para mi familia, ahora era un pequeño taller, donde el olor a harina, levadura y canela se mezclaba, creando un ambiente acogedor como un abrazo suave. En la pared frente al horno colgué una tablilla de madera con la inscripción La Esperanza Panadería. Panadería de la Esperanza. Ese nombre no era solo un título, sino una promesa para mí misma, que de los fragmentos del pasado aún podía construir algo con sentido. Alrededor de la gran mesa de madera en medio de la cocina había 6 alumnos, cada uno con su propia... Estaba doña Carmen, una mujer mayor con ojos siempre tristes, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Estaba Miguel, un joven con una cicatriz tenue en la ceja, siempre callado pero con una tormenta silenciosa en la mirada. Las demás mujeres, con sonrisas vacilantes y ojos cautelosos, eran personas que conocí en el centro comunitario, víctimas de violencia doméstica, y también algunas que habían cometido errores y buscaban una nueva oportunidad. No solo les enseñaba a hacer conchas o pan de muerto, los panes tradicionales de Oaxaca. Les enseñaba a tener paciencia al amasar, como la paciencia que se necesita para enfrentar el dolor. Les enseñaba a reconocer cuándo la masa estaba lista, como cuando uno aprende a reconocer el momento adecuado para abrir. Hoy, mientras esperábamos que los panes se hornearan, nos sentamos alrededor de una tetera de té de manzanilla. El vapor que salía de las tazas suavizaba el frío de la mañana.
El ambiente era tranquilo, solo se oía el crepitar del horno y los susurros de las historias. De pronto Miguel habló, por primera vez desde que se unió al taller. Su voz era ronca, como si cada palabra tuviera que luchar por salir. Pensé que la rabia era la única forma de sentirme vivo, pero casi destruyo a mi familia. Bajó la cabeza, apretando la taza como si temiera que se le cayera. Doña Carmen, frente a él, le puso una mano en el hombro. Su mirada era suave pero llena de comprensión. Yo también guardé silencio, dijo pero al final ese silencio me mató antes de que me diera cuenta. Los demás escuchaban, sin juzgar, sin interrumpir. Yo me quedé ahí, observándolos, sintiendo que esta cocina no era solo un lugar para hornear, sino un refugio donde las verdades dolorosas podían ser dichas. No hablé, solo serví más té, pero dentro de mí sentí un consuelo extraño. Estas personas, con sus historias, me estaban ayudando a sanar, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta. A veces recibo noticias de Alejandro y Valeria, los pedazos que quedan de mi familia. Sigo con las terapias y no he bebido una gota de alcohol en 6 meses. Estoy aprendiendo a perdonarme. Al final añadió, te extraño. Sostuve la postal, leyéndola una y otra vez, con el corazón dolido y cálido a la vez. No sé si Alejandro podrá recuperar a la persona que fue, pero tengo esperanza, aunque sea una chispa diminuta. Valeria no escribe, no llama. Pero en el Día de la Madre, un repartidor tocó la puerta con una canasta de flores de manzanilla, mis favoritas desde joven. No había tarjeta ni mensaje, pero supe que venían de ella. Puse la canasta sobre la mesa, junto a las conchas recién salidas del horno, y sonreí. El timbre del horno me sacó de mis pensamientos. Me puse los guantes y saqué la bandeja. Las conchas doradas desprendían un aroma dulce, como un recordatorio de que la vida sigue. Los alumnos aplaudieron, reían, admirando los panes aún calientes. Los miré mi pequeña cocina y sentí un poco de orgullo. La panadería Esperanza no era solo un lugar donde enseñaba a hornear, sino donde aprendía a sanar, a perdonar, no solo a Alejandro y Valeria, sino también a mí misma. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina. La luz cálida iluminaba las paredes desgastadas. Abrí el cajón inferior y saqué la caja de madera donde guardaba el destornillador. Levanté la tapa y lo observé ahí, brillante y frío. Ya no era un símbolo de tragedia. Para mí, era un recordatorio de que toda herida, por profunda que sea, puede convertirse en una lección, que el silencio puede destruir una familia, pero la verdad, aunque duela, tiene el poder de sanar. Cerré la caja, la guardé en su lugar y me preparé una taza de té de manzanilla. Me senté junto a la mesa, escuchando el tic-tac del reloj y el murmullo del viento que pasaba entre las bugambilias del patio. La vida me quitó una familia, pero también me dio una misión. De los pedazos rotos del ayer, hoy horneo panes de esperanza para el mañana. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.